Visualiza. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están estudiantes? Queridos estudiantes, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal les fue el feriado? ¿Cómo se encuentran? Bien, licenciado. Me alegra mucho. Espero que la hayan pasado muy bien en el feriado. Chicos, Buenas noches, licenciado. ¿qué tal? Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a revisar un temita relacionado a las leyes de Mendel y otros temas relacionados a ello. Pero antes de ello, por favor, alguien que me ayude con lo que es la revisión. Vamos a hacer una pequeña revisión de la clase anterior. Y alguien que me mencione, por favor, que vimos en la clase anterior. Recuerden que las participaciones son tomadas en cuenta para lo que son puntajes. Cuando se encuentran con puntajes bajos, pues las personas que participan, pues se les ayudará. Ok, ahora sí, que alguien por favor me mencione lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién se recuerda? Hola, ¿están ahí? Yo no estuve licenciado en la clase anterior, pero bueno, no recuerdo de la clase. Ok, bueno, continuemos con ello. Dentro de lo que es la clase del día de hoy, tenemos como objetivo de la clase es, Buenas noches. buenas noches. Como les menciono, como el objetivo de la clase del día de hoy, tenemos lo que es aprender o entender sobre cuáles son las leyes de Mendel y lo que ocurre con estas leyes cuando se aplican, cuándo y cómo se aplican. ¿Ok? Al hablar de lo que son las leyes de Mendel, estamos hablando prácticamente de lo que son la genética y cómo funciona esto en el desarrollo de lo que son los genes en nuestro cuerpo. Y este Mendel fue el que identificó esto o fue el primero en que notó esta clase de, de, Buenas de- noches, licenciado. buenas noches. Como les menciono, él fue el que notó esta clase de división o de información genética en cuanto a su experimento hacia las plantas que él cruzó para ver cuál predominaba y cuál prescindía de lo que era el entrecruzamiento de especies. En este caso tenemos la primera ley de Mendel, que es la que podemos ver aquí, la ley que nos menciona que son el conjunto de reglas básicas sobre la transición de la herencia genética de caracteres y organismos de los padres y sus hijos, ¿no? Constituyen el fundamento de la genética. Prácticamente estamos hablando de la herencia, en lo cual los rasgos que produce lo que es el entrecruzamiento de diferentes, no diferentes especies, de las mismas especies, pero con diferentes rasgos. Si hablamos de Buenas las noches. plantas, ¿qué tal? Buenas noches. Si hablamos de las plantas, podemos ver aquí un entrecruzamiento entre una flor, una planta con una flor roja y una planta con una flor morada, en donde tenemos lo que sobresale el genotipo dominante, es decir, el genotipo dominante sería el de la flor roja, en este caso al menos, ¿sí? Tenemos aquí prácticamente denominado los genotipos. Los genotipos que tienen A mayúscula son el genotipo dominante y el genotipo recesivo es la A minúscula, así los vamos a identificar. Ahora, si tenemos un entrecruzamiento de la misma especie de una planta, por ejemplo, en esta de aquí, que es roja, de características rojas, y esta de aquí, flor morada, entonces tenemos una combinación entre ambas donde va a predominar lo que son las características de la flor roja, como se podrán dar cuenta, pero tenemos ya el entrecruzamiento de genes en el cual ya no va a provenir de la planta principal que antes tenía el genotipo dominante AA mayúscula, en este caso vamos a tener AA mayúscula minúscula.
Es decir, un entrecruzamiento de genes, tanto dominante como recesivo. Es decir, que el dominante va a prevalecer ante el recesivo y este va a dar origen a lo que es la planta del mismo color como lo presenta el dominante. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero ¿y qué pasa con el recesivo? Pues el recesivo, este se guarda en la información genética de la planta y en un futuro podría adoptar las características del gen recesivo. Es decir, más adelante, si esta planta se multiplica o se reproduce, pues podría adquirir las características de una flor de esta planta, podría adquirir su coloración morada. Es decir, no se elimina la posibilidad de que este color pueda existir más adelante en una reproducción de esta planta. Tenemos aquí la primera ley de Mendel, que es el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Estamos hablando prácticamente de lo mismo que les mencioné en la lección anterior, cuando de manera general se los mencionaba. Aquí ya podemos ver cómo se aplican los gametos. Es decir, aquí tenemos el genotipo y el fenotipo. ¿Sí? Aquí tenemos el experimento que realizó Mendel, en el cual él mezcló dos especies de chícharos, o como aquí los llamamos frijoles, o frijoles, pues, y estos de característica los que tenían genes dominantes, aquí podemos ver AA, que eran de color amarillo, y aquí los que tenían lo que eran de característica de color verde, pero tenían los genes recesivos. Entonces, se van mezclando, como pueden ver, ¿verdad? AA y AA. Bueno, se mantiene prácticamente todo lo que es los genomas según como vimos en el enunciado anterior o la imagen anterior. Ahora, por favor, necesito a alguien que me ayude con la lectura de este enunciado para entender un poquito mejor a lo que estamos refiriéndonos. Nos ayuda, por favor, Rosa Cacuango. ¿Se encuentra Rosa? Recuerden que si es que no participan de igual manera, así como pueden ganar puntos, pueden perder puntos. Así que, por favor, Yo leo. participen. ¿Sí, mi estimado? Yo leo. Ok, amigo, continúa. Del número 1 al lado de la imagen. Claro que sí. Ley de Mendel, principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Establece que si cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí. Fenotípica y genotípicamente iguales. Fenotípicamente uno de los progenitores de fenotipo denominante independientemente de las direcciones del cruzamiento. Ok, muchísimas gracias. Bien, para entender esto tenemos que dar lo que es una idea de que estamos hablando de lo que es genotipo o fenotipo. Si hablamos de genotipo, estamos hablando de código genético que prácticamente da lo que es la forma y la característica de ser la especie que es. Y tenemos el fenotipo que da prácticamente la parte física. Estamos hablando en este caso, en el caso de los chícharos, la parte visual. Entonces, aquí podemos ver lo que es que va a predominar, que es el amarillo, ¿verdad? Porque este es el que contiene el gen dominante. Y el recesivo, pues, en esta primera generación, pues no va a aparecer ninguno de este tipo. Ahora, continuamos con la siguiente. Y aquí podemos ver que tenemos la segunda ley de Mendel, en el cual, si desviamos la mirada aquí a la imagen, podemos ver que ya tenemos lo que es un gen recesivo en vista de visual, ¿no? En el cual el genotipo
Y el fenotipo, pues, está predominando el recesivo, en el cual hay una aparición fenotípica de lo que es de este color, de la coloración. Es decir, si es que teníamos el color verde, de los dos, en este caso es verde, en el anterior amarillo, pero bueno, estamos tratando de explicarlo de esta manera, ¿no? Entonces, aquí ya vemos la presencia de un cambio de color, ¿verdad? Ahora, para entender ello, pues voy a necesitar la ayuda de que alguien me ayude leyendo, por favor, para entender este enunciado. Yeritza, ¿me ayudas, por favor? ¿Estás ahí, Yeritza? Yaritza, Aquí estoy, digo que estoy ocupada. por favor, ¿me ayudas con la lectura? Dicen, diga la otra que estoy haciendo la emprenda a mi hermanito. Comprendo. ¿Puedo, Miss? Por favor, alguien que esté, por favor, en clase, que me ayude leyendo. Dicen, ¿puedo leer? Claro que sí, mi estimada, por favor. La ley de Mendel. La ley Mendel. Principios de la segregación. Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos diploides con dos variantes alélicas del mismo G. A paréntesis, y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos guisantes con característica de piel verde y otros menos, con característica de piel amarilla. Comprobó que la proporción era de 3/4 de color verde, 1/4 de color amarilla, 3, abre paréntesis, 3.1 AA por AA igual A, A. Ok, muchísimas gracias. Pues damos idea a lo que leyó lo que su compañera, y esto nos muestra lo que es el experimento en sí, lo que realizó Mendel en este caso. Por lo que menciona de que él mezcló lo que son diferentes chícharos mezcló lo que son chícharos de diferente color, es decir, entrecruzó las especies para obtener un resultado, en el cual vio reflejado en este resultado que las especies no cambiaban de color al entrecruzar una especie amarilla con verde o verde con amarilla, más que en una porción de 1/4, es decir, una pequeña parte de todas las especies que cruzó era la que predominaba el color verde, y es decir, en la parte de 1/4 había lo que son de color amarillo, es decir, más cantidad de color verde, de chícharos de color verde, y menos cantidad de lo que son chícharos amarillos. Esto debido a qué? A la ley que él probó, que es que existen genes tanto genes predominantes y genes recesivos. En este caso tenemos aquí el entrecruzamiento de las especies visto en esta imagen, en la cual se denomina, tenemos aquí el chícharo que es, o el guisante, que es el que tiene los genes dominantes, ¿verdad? El AA. Ahora, aquí tenemos el siguiente, que es un gen ya que se encuentra mezclado, el dominante con el recesivo AA, ¿ok? Y lo que obtenemos es, a partir de el entrecruzamiento que tuvimos en la primera imagen, que obtuvimos prácticamente aquí, verán, sí, aquí, que teníamos aquí AA mayúscula y aquí AA minúscula. Estos de aquí son de razas puras, es decir, son originales, no habían tenido entrecruzamientos con ninguna especie, con nada, son raza pura y raza pura, pero donde predominaban lo que es el color amarillo, ¿verdad? En este caso. Ahora, en la de acá vemos que ya no tenemos una raza pura, sino tenemos una mezclada. Es decir, los guisantes que obtuvimos, los guisantes hijos que obtuvimos de las razas anteriores, pues estos de aquí dieron este tipo de
guisantes, donde en un tipo de guisantes se obtenía lo que era los genes que son predominantes. Los dominantes nos dio una poca cantidad. En cuanto a los recesivos, pues se vino trasladando lo que es la información genética y pues obtuvimos lo que es A mayúscula, A minúscula, que vendría siendo dominante y recesivo, dominante y recesivo. Y en el último caso tenemos lo que es recesivo-recesivo. Es decir, ya en este caso tenemos lo que son las AA y vemos el cambio fenotípico, es decir, el cambio de color que obtuvimos al mezclar lo que son en la primera, que son de raza pura, y al dar origen a una nueva a una nueva cosecha, una nueva tanda, pero a partir de lo que son lo que son los guisantes recesivos, es decir, los hijos de estos guisantes que en un principio comenzamos en la experimentación. Y para ello llegamos a la tercera ley de Mendel, que es la ley de la transmisión independiente o la independencia de los caracteres. Es decir, al cruzar entre sí dos híbridos, los caracteres hereditarios se separan. Aquí podemos verlo. Como pueden ver, aquí ya estamos hablando de híbridos con híbridos. ¿Qué queremos decir híbridos con híbridos? Es decir, ya tenemos en el anterior, habíamos entrecruzado lo que son los hijos de las razas puras, es decir, estos de aquí. Ahora, estos de aquí son los híbridos, es decir, los hijos de los hijos que obtuvimos en la primera parte. Y nos lleva a esto. Caracteres que ya son morfológicos, en los cuales podemos ver que aquí tenemos una mezcla, donde aquí nos explica en el gráfico que las gametos femeninas son AL, ya vamos viendo que son estos de genotipo dominante, recesivo, tenemos una mezcla de recesivo dominante y recesivo. Pero esto en el aspecto de los gametos femeninos. Y ahora vamos de los gametos masculinos, donde tenemos dominante recesivo dominante y recesivo. Y pueden notar aquí lo que son las diferentes, el diferente entrecruzamiento que hay al cruzarse. Es decir, si mezclamos aquí los gametos masculinos con los femeninos en ambos dominantes, obtenemos una semilla pura en la cual su forma es perfecta, es como decir, obtenemos el resultado de la primera semilla, es decir, completamente pura, sin alteraciones genéticas. Ahora, si vemos el entrecruzamiento de un gameto masculino con un femenino, en el cual tenemos un gen dominante recesivo y en el gameto femenino dominante recesivo, podemos ver una alteración morfológica. Es decir, aquí podemos notar que ya no es un chícharo perfecto, sino que ha adquirido una forma diferente debido a que su entrecruzamiento genético ha alterado su forma y posiblemente su sabor. Pero en este caso no ha alterado su color. Es solo alteración genotípica y morfológica, pero no fenotípica. No ha alterado lo que es el color habitual. Ahora podemos ver acá en el entrecruzamiento que tenemos de lo que es recesivo masculino y dominante masculino con lo que es el genotipo femenino, que es recesivo masculino, perdón, recesivo con dominante, podemos ver que hay un cambio en el color. El color tiende a ser un color diferente, ¿sí? El color verde, pero podemos ver que no es un color verde encendido, sino es un verde color pálido. Entonces, eso va a cambiar según lo que vamos haciendo el intercambio, la intercalación de los diferentes genes. Y vamos a obtener lo que son las diferentes reacciones genéticas que va teniendo la estructura del chícharo, en el cual podemos ver aquí, en este de aquí altera su genotipo, acá también lo altera, y son en diferentes cambios. Es decir, aquí tenemos recesivo mezclado con dominante recesivo, y vamos a ver una alteración parecida a la de arriba,
pero con diferentes mezclas genéticas. En este caso de acá, aquí tenemos lo que es un cambio tal vez positivo en lo que afecta a lo que es la parte fenológica, ¿sí? El color. En donde tenemos la mezcla de un recesivo dominante con un recesivo, y tenemos lo que es un verde un poco más encendido y lo que es un chícharo completamente funcional. Y estas son las características que muestra la experimentación que dio Mendel en lo que es el entrecruzamiento de especies para formar lo que son nuevas especies, o prácticamente lo que es la misma especie, pero con diferentes rasgos. Es decir, ustedes han visto de pronto lo que es, pongo ejemplo, lo que es las sandías cuadradas, ¿sí? Existen sandías cuadradas, pero son sandías que son alteradas genéticamente y son sandías que son súper caras porque el cultivo de este tipo de alimentos pues no es tan, como se dice, tan común. Tiene que haber prácticamente una alteración genética bastante delicada, la cual no sobrevive en todas las especies. Y por esto es que por este ende es que las sandías cuadradas son muy raras. Pero este tipo de sandías existen, al menos en la parte asiática, en lo que es la China, por ahí más o menos esos alrededores, son donde existen este tipo de sandías y donde las cultivan, ¿sí? Incluso se puede jugar con este tipo de mezclas con las mismas familias. Esto se da en diferentes cultivos, por ejemplo, que pertenezcan a la misma familia. Es decir, un ejemplo claro de esto sería la mezcla de un zapallo con una sandía. Esto es posible debido a que son de la misma familia, son de la familia Cucurbitaceae, que son prácticamente especies que provienen de la misma familia. Y es decir, pueden injertarse una planta con otra y obtener un resultado diferente. Puede cambiar lo que es su color, puede cambiar la cantidad de semillas, puede cambiar lo que es el exterior, pero no afectar en el sabor. Tanto puede afectar en el sabor, puede ser un poco más dulce, un poco más, menos dulce, y así. Hay muchos cambios que se pueden hacer en el entrecruzamiento de especies que prácticamente aún desconocemos. No se han estudiado a fondo este tipo de entrecruzamientos, pero de los que conocemos, pues algunos son un poco conocidos y otros no. Por ejemplo, alguien que me mencione una fruta que conozcan normalmente y ustedes la hayan visto diferente en otros lugares. Por un punto, chicos, háganle ahí. Buenas noches, licenciado. El zucchini Buenas noches. amarillo con el zucchini verde. Siempre yo una vez vi en Ambato que habían hecho un entrenamiento de estas dos variedades y había quedado un color medio amarilloso y verdoso. ¿Tuvo oportunidad de probarlo? Sí, me hicieron probar y justo como yo había estudiado la rama de gastronomía, estuve haciendo prueba de eso y el sabor no cambia, el sabor muy espectacular y es lo mismo, el Se mismo mantuvo sabor el no sabor. cambia. Solamente cambian son los colores, de verde a amarillo queda un color como verdoso, así amarilloso, así. Y Ok. un brillante más fuerte le da el- la variedad. Sí, muchísimas gracias. Esto es debido a que tiene un cambio fenológico, pero no genotípico. Es decir, no afecta en lo que es lo que es los genes directamente del sabor. Pero eso ocurre en este tipo de, de especie. Ahora, probemos con otra. En este caso, yo cuando estaba estudiando, estuve estudiando, cuando estudié en la universidad, recuerdo de que visitamos un campo de cultivos en el Sacha, en el cual ellos tienen lo que es la pitahaya, ¿sí?
No sé si alguien conozca ese sector donde cultivan pitahayas en el Sacha. Y ellos tienen la pitahaya normal, que normalmente nosotros la conocemos como la pitahaya amarilla y por dentro es blanca. Y ellos tienen dos tipos de pitahaya más, en el cual han hecho el entrecruzamiento de especies. Y esto da también, bueno, tiene varios factores que ayudan a la agricultora a darle más resistencia a la planta, pero esto también afecta en lo que es la coloración y el sabor. Es decir, encontré un tipo de pitahaya que ellos tenían, el cual el color por fuera era completamente amarillo normal, como una pitahaya común, la pitahaya de palora, ¿sí? Normalmente esa es la que consumimos, ¿no? Es la que conocemos todos, la amarilla por fuera y blanco por dentro. Pero en el momento en que se abrió la pitahaya, me acuerdo que el señor abrió una pitahaya de color amarilla y tenía por dentro una coloración de rojo intenso, tan intenso ese rojo que te pintaba los labios al momento de morderla y los dedos se te teñían de rojo que no se te salían hasta un par de días, así. Esa coloración tan intensa pues es una mezcla ya de estos dos genes que se han venido trabajando y se obtuvo este tipo. Y también encontré un tipo de pitahaya que es completamente roja, roja por fuera y roja por dentro. Es decir, los pigmentos del color rojo son más intensos y prácticamente esta pitahaya, pero tenía la cualidad de que no era el rojo tan intenso como el anterior que se te quedaba teñido los labios o los dedos al momento de probarlo, sino que el rojo se mantenía y una de las características de estas era de que era mucho más dulce que las dos anteriores. ¿Sí? Entonces, a eso nos basamos con este de aquí, con este intercruzamiento de especies, pero siempre recuerden que tiene que ser de la misma familia. Por ahí algunos van a decir, voy a mezclar lo que es una papaya con un coco. ¿Sí? Imposible, jamás. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no son de la misma familia. Ahí tienen que profundizar un poquito más en lo que es el aprendizaje de lo que es familias, géneros, lo que es especies para tener una idea a cuál pertenece. Por ejemplo, lo que son las sandías, el melón, lo que es el pepino, lo que es la calabaza, son de la misma familia y pueden injertarse entre sí. Si tienen una especie de estas, pues pueden hacer, tal vez buscar en un video para ver cómo se injerta, ¿sí? Porque la injerción tampoco es que se diga yo corto aquí, meto esto aquí y se acabó, sino que tiene un proceso. Y les invito a que hagan el experimento y pues miren lo que obtienen. Pueden obtener y sorprenderse de obtener un fruto que nunca antes visto y muy sabroso de pronto, sí. Puede influenciar en el sabor tanto como en el color. Y de igual manera les tengo una referencia, o sea, en el cual tengo un hermano que él tiene lo que es un sembrío de naranjas, ¿sí? Un naranjal. Y pues tiene lo que es el entrecruzamiento de especies de naranja con toronja, pero particularmente le hizo el entrecruzamiento lo que es naranja con toronja roja. Y ahora tenemos naranjas eh, con coloración roja, ¿sí? Del mismo porte, el mismo sabor, pero de coloración roja. Y esto prácticamente da a conocer eso. Y ahí cambiaría ya el sabor porque la naranja a la La toronja toronja sería como un agridulce ya. es menos ácida, sí, es menos ácida. Y la intensidad del dulce pues disminuye, pero el sabor se mantiene en cuestión de lo que es la naranja, así. Sabor a naranja, pero coloración roja, y un poquito menos dulce, pero aquí no le gustaría probar algo diferente, ¿no? Una naranja de color rojo. Exactamente, porque hay que cambiar los dos con factura de los sabores. Sería menos dulce y le compacta el sabor de la toronja también para reducir el dulce de la naranja. Exactamente. Bueno, vamos cambiando un poquito del tema y tenemos que apresurarnos, creo que nos tomamos mucho tiempo en esta parte. Pero era para que lo entiendan bien. Ahora vamos a ver un pequeño video que relaciona lo que son los tejidos vegetales. Y tenemos aquí, espera un momento. Buenos días.
Un momento, déjenme activar lo que son el audio, porque no está. Ok. Entonces, todos sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no? Está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Un conjunto de células, entonces vendría a ser un tejido. Allí podemos ver distintos tejidos que va a tener mi planta, ¿no? En el porte de un tronco. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en dos tipos, meristemáticos y permanentes o adultos. Los tejidos meristemáticos son tejidos de crecimiento. Entonces, al ser tejidos de crecimiento, si ustedes observan las células van a estar dividiéndose constantemente, ¿no? Porque esto le va a permitir, como acabo de decir, el crecimiento. Están haciendo mitosis todo el tiempo. Ahora, estos tejidos meristemáticos van a dividirse a su vez en tejido meristemático primario o apical, tejido meristemático secundario o lateral y tejido meristemático intercalar. Si hablamos primero del tejido meristemático apical, lo vamos a ubicar donde en los extremos de la planta, tanto en el extremo de la raíz como en el extremo superior, donde termina de crecer. Ahora, este tejido se va a encargar del crecimiento longitudinal. También tenemos el tejido meristemático secundario que se va a encargar del crecimiento a lo ancho, es decir, el crecimiento Buenas noches, Listen. ¿no? ¿Qué tal? Buenas Cuán noches. grueso va a crecer, va a ser, ¿no es cierto? En el caso de los árboles, por ejemplo, ustedes ya saben que es un crecimiento bastante amplio, ¿no? En el cual ya podemos ver en la parte final el corcho, ¿no? Que vendría a estar conformado por células muertas. Ahora, mi planta va a presentar todo durante toda su vida crecimiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras funciones de la planta, sabemos que mi planta también va a tener que nutrirse, que tener soporte, va a tener que hacer la fotosíntesis, y para esto, ¿qué va a necesitar? Tejidos, ¿no? Hasta para transportar las sustancias necesita tejidos. Ahora, todos estos tejidos se van a agrupar y se van a clasificar en tejidos permanentes o adultos. Allí podemos ver la imagen, ¿no? Del tronco con distintos tipos de tejidos que vamos a ver cuáles son. Tenemos tres tipos, perdón, dentro de los tejidos permanentes o adultos tenemos dos tipos, el simple y el complejo. Ahora, el tejido permanente o adulto simple va a dividirse en tres tipos, va a tener tres subdivisiones. El tejido parénquima o parenquimático, luego tenemos al colénquima y el esclerénquima. El tejido parenquimático es un tejido de relleno. Si ustedes miran la imagen, se van a dar cuenta que las células están como divididas, tienen espacios. Este tejido parenquimático va a tener varias divisiones. Una de ellas es el parenquimático clorofiliano para hacer la fotosíntesis y el de reserva para guardar sustancias como agua o grasas. Luego tenemos que el tejido está ubicado en esas partes de la planta, ¿no? Tenemos el colénquima, que es un tejido de sostén, de soporte, y le va a permitir a mi planta que tener elasticidad y flexibilidad. Mi planta va a poder moverse. Este tejido está conformado por células vivas y podemos localizarlo principalmente en las ramas y en los troncos. El esclerénquima, si se fijan, las células están rodeadas por una sustancia marrón que es la lignina. Es una sustancia que hace que mis células estén muertas. Esta esclerénquima se va a encargar de qué? De darle rigidez y resistencia, también protección, y la vamos a ubicar en esas estructuras. Ahora, dentro de los tejidos complejos tenemos dos tipos de tejidos. Vamos a ver cuáles son. Si ustedes ven allí, van a ver como una especie de tubitos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tejido son tejidos de transporte, ¿no? Vendría a ser como las venas y las arterias de la planta. Ahora, vemos el xilema, ¿no? Está conformado por tubos, pequeñas tráqueas, que van a transportar la savia bruta o el agua. Y si transporta el agua, lo va a hacer ¿desde dónde? Desde la raíz hasta los extremos de mi planta. Tenemos también al floema, que a su vez también está conformado por tubos, como acabo de decir, vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Pero el floema va a transportar la savia elaborada, es decir, los nutrientes desde las hojas hacia toda mi planta. Entonces, ese sería un pequeño resumen de lo que vendría a ser los tejidos vegetales. Muchas
Dicen, se fue el audio, no se escucha. Ok, muchas gracias. Sí, les mencionaba que ese fue una gran explicación en el video en el cual nos dio a entender sobre lo que estamos viendo sobre los cultivos, perdón, sobre lo que son los tejidos vegetales. Tenemos aquí lo que son las funciones de matrices extracelulares, en los cuales tenemos las siguientes: el aporte de las propiedades mecánicas de los tejidos, que mantiene la forma celular, que permite la adhesión de la célula para formar tejidos, sirve para la comunicación intercelular, forman sendas que se mueven entre las células y modula la diferenciación entre células fisiológicas celulares. Es decir, cumplen una gran función lo que son las células matrices. Tenemos aquí lo que es el xilema y el floema, que ya lo vimos en el video, se especificó bastante bien ahí, en lo cual el xilema nos ayuda con lo que son con el transporte de la savia bruta y lo que es el agua, y el floema con lo que son nutrientes y lo que es distribución para toda la planta. Es decir, estas funcionan como las venas o arterias que funcionan en nuestro cuerpo, parecido así. Bien, chicos, aquí están las preguntas de la clase. Por favor, para que le tomen un fotito o le vean que nos quedan prácticamente 2 minutos para culminar la clase antes de que se cierre la sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Por favor, pueden realizarla. Estamos todavía a tiempo para contestar. Una pregunta, Listen. Sí, dígame. Desde ya se puede hacer los deberes. Claro que sí, mi estimada. Ya pueden empezar a hacer las tareas. Ok, gracias. Ok. También les quería comunicar de que hemos estado teniendo inconvenientes con lo que es la plataforma, en los cuales algunos estudiantes mencionan de que no pueden ingresar. Entonces, les he enviado o les voy a subir, a ver, no, todavía ustedes no. Ustedes no les he enviado lo que es la información. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene inconvenientes con respecto a lo que no puede ingresar a la plataforma o le ha salido un comunicado de que se ha cerrado su sesión y no pueden ingresar, por favor, comuníquense con su docente tutor y para que les ayude con lo que es a realizar o ayude a ingresar a la plataforma, debido a que es un inconveniente propiamente de Google, y como nosotros estamos trabajando con Google mismo, entonces nos ha bloqueado ciertas cuentas, pero ya las reactivamos, solo que es necesario hacerle seguir unos pasos en los cuales tienen que poder seguirlos para poder avanzar y entrar. ¿Alguno de ustedes que tenga ese inconveniente aquí en esta clase? Licenciado, una pregunta. ¿Los deberes son en la plataforma o aparte? Todos los deberes son en plataforma. Por el momento no he tenido, licenciado, ningún inconveniente. No sé Muchísimo si mejor. yo mismo voy a abrir la plataforma para ver si tengo inconveniente, porque ahorita no. Cuando recién comencé a ingresar, ahí sí tuve un pequeño problema, pero ya ahorita ya no. Ok, sí. Ese es un problema reciente, esta semana nomás. Revise por favor las plataformas y comuníquese con su tutor si es que no pueden ingresar. Ya les darán